historia, es la clase que yo elegí, es la materia que yo elegí, así que, sin más preámbulo, comenzamos con la clase del día de hoy, que la verdad tiene una materia que a mí me interesa bastante, ¿ah? A mí me interesa bastante, que es, vamos a hablar del sistema económico, que primó en todo esto que fue este proceso de, ¿cómo se llama la unidad que estamos viendo, chiquillos, por favor? Chiquillos, ¿cómo se llama la unidad que estamos viendo? Me van a hacer llorar. Ya, pues alguien, ¿cómo se llama la unidad que estamos viendo? Memoria mala. No recuerdo, profe. ¿Cómo? De ahí, por eso tienen que alimentarse bien, ¿vieron? Estamos viendo el Renacimiento. Edad Yo lo que... iba a decir, yo lo pensé, profe, yo lo pensé. Pero ¿por qué no lo dice? Si también está en su mente, pero yo no lo puedo escuchar. Porque es que si me equivoco, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Da lo mismo me van equivocarse. a hacer bullying. Me equivoco todo el tiempo. Ah, les miento con todo lo que les estoy hablando. Nunca estudié historia. Ah, nunca terminé cuarto medio. No, mentira. Ah, No, pero eso, díganlo nomás, si no, no es malo equivocarse. Entonces, vamos a hablar de todo este modelo económico que primó en esto que fue el Renacimiento. Estamos hablando de el mercantilismo. Se acerca mi cumpleaños y nadie se acuerda de mí. No sé quién sea esa señora que está ahí juzgándome, ¿cierto? Porque no se acuerdan de su cumpleaños, pero para pensar, señores. Entonces, vamos a hablar de este sistema mercantilista, el cual primó en toda esta época que es el Renacimiento, ¿cierto? Y vamos a hablar de las ventajas que tuvo. La verdad es que ventajas tuvo bastantes. Ayudó a la gente bastante. Ayudó a incrementar la calidad de vida de las personas también. Ayudó a deslegitimar los sistemas autoritarios como ¿cómo se llamaban estos tipos? Como los emperadores también. Entonces, ¿fue bueno? Sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que fue la piedra angular del sistema que nosotros tenemos en la actualidad, que es el capitalismo, el neoliberalismo, ¿cierto? Y el neoliberalismo le podemos hacer muchas críticas, pero que en números ha ayudado a mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de gente, eso también es cierto y es innegable. Entonces, eso. Partiendo con eso y partiendo con esta premisa, ¿cierto? Estamos hablando como del papá, no, ni Nica, estamos hablando como del tatarabuelo de este sistema que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, súper importante igual para que lo tengan en consideración, que todo esto parte en el Renacimiento, época donde se empiezan a criticar los sistemas de economía feudal. Muy bonito, muy interesante, profe, pero dígame, por favor, ¿qué es el mercantilismo? ¿Qué es el sistema económico que vamos a hablar? Antes de hablar del mercantilismo, necesitamos contextualizar. ¿Cuál es el contexto del mercantilismo? Bueno, básicamente que es un periodo que abarca desde el 1500 al 1750, o sea que desde el siglo XIV al siglo XVIII. Sí. Y sirve para denotar una fase de amplias transformaciones sociales, que van desde la descomposición de las formas medievales de organización social hasta la expansión y la generalización del comercio internacional y de la economía de mercado. Aquí tenemos que recordar, chicos, que yo en la clase pasada les hablé de un sistema político que dejó de ver a la gente como un sistema feudal, ¿cierto?, el cual se basaba entre el vasallo y el emperador, y que empezó a primar una unidad territorial. Este sistema político de reyes se llamaba, este sistema político de reyes se llamaba, no importa, era más complicado, se llamaba absolutismo, ¿ya? Absolutismo, despotismo ilustrado, eh, estados modernos, otro nombre que tenga, no me acuerdo esos tres por ahora, pero absolutismo, ¿cierto? Y este absolutismo, ¿cierto?, colocaba al rey a la cabeza, al mando de su pueblo. Y con este sistema mercantilista, lo que hacía el rey era literalmente tener una empresa como pueblo. El rey veía a la gente como si fuera una empresa, la cual competía económicamente con otras empresas, y estas otras empresas eran otros estados. Y dentro de estas mismas empresas habían otras subempresas que eran las economías. La economía de agricultura, la economía de la metalurgia, la economía de la alimentación, etc. Entonces, principalmente así se empezó a forjar este sistema mercantilista. Políticamente está relacionado con el absolutismo y con el ejercicio por parte de los estados de una política de poder dar frente a sus vecinos, de poder darle cara al vecino, oye, tengo el auto más grande, no, mentira, que estupidez eso. Pero sí, literalmente era pelear con los países por el poderío económico y por su expansión colonial en ultramar, perdón.
El capitalismo comercial había extendido su radio de acción a los mercados de África y América. Tenemos que recordar que tenemos a América aquí, ¿cierto?, interviniendo. Tenemos que recordar que este proceso de colonización también se encuentra marcado a través de este sistema mercantilista. Es una característica incluso de este sistema mercantilista. Espérenme un poquito, que aquí yo tengo todos mis apuntes para que el profe deje de mentir. Voy a ver mis apuntes. Y ahora sí, pues entonces, este comercio impulsa la industria, ¿cierto? Como tal, como nosotros la conocemos. El contexto es 1500 a 1750, ¿cierto? Se prioriza la descomposición del sistema medieval, ¿cierto? Recuerden que el sistema medieval estaba basado en señores feudales, en una economía basada entre el vasallo y el emperador o señor feudal en diferentes pueblos, lo cual era súper, no era recíproco, era súper abusivo, se podría decir, por cierto, porque el rey alimentaba a la gente con lo que él, o sea, perdón, el emperador alimentaba, perdón, el señor feudal alimentaba a la gente con lo que él quería y con el número que él quería, entonces era súper injusto. ¿Qué más? Se encuentra relacionado con el absolutismo, súper importante, y con esto Europa comienza a comercializar con todo el mundo, ¿cierto? Se empieza a ver una economía global, característica que hasta el día de hoy tenemos, ¿cierto? Hoy en día los países hacen tratados comerciales todo el tiempo. Chile es el país con más tratados comerciales con todo el mundo, lo cual no es tan bueno porque también de alguna manera te da a pensar de que Chile es como la oferta, y todos sabemos, o sea, como una oferta, así como los productos a Luca del líder, como que algo así es Chile. Y es bueno y malo a la vez, por cierto, porque los productos Lucas sí son baratos, pero no muchas veces también puede que sean buenos para la alimentación. Lo mismo que está en Chile es Lucas. un supermercado. Chile en supermercados, sí, podríamos decir que sí. Entonces, se encuentra ligado un poco al tema de la alimentación y el documental. Muy bueno el documental, amigo. Entonces, principalmente con eso. ¿Qué pasa con los reyes? ¿Qué pasa con el absolutismo en el mercantilismo? Bueno, principalmente se empieza a ver una política proteccionista. ¿Qué quiere decir que hay una política proteccionista en un país? Principalmente que el rey se va a encargar de salvaguardar la estabilidad económica de su propio país, lo cual está súper bien, pero mediante impuestos abusivos para los otros países, lo cual está súper mal. Entonces ahí tenemos que empezar a mediar entre el daño que le hacemos a nuestros vecinos y el daño que le hacemos a nuestra propia nación. Es algo bastante complicado, chiquillos, como les digo, no es tan fácil administrar un país, para nada. Entonces, ahí para que lo tengan claro. Entonces los reyes aplicaron estas políticas proteccionistas, las cuales se basaban en altas tarifas aduaneras, ¿cierto? Cobrarle muy caro a los extranjeros, y también apropiación de las actividades económicas, es decir, empezaron a empezar a estar en todas las actividades económicas, por cierto. Si tú eras una persona que vivía de la metalurgia, ahí va a estar el imperio, ¿cierto?, controlándote, tratándote de sacarte la mayor cantidad de impuestos posible, lo cual no está mal, pero tampoco está del todo bien. Es una dualidad, como se da todo en la vida. Entonces, súper importante. ¿Qué más? Los estados, los pueblos, los estados modernos, Francia, Inglaterra, las casas, ¿se acuerdan que les hablé de todo este tema la semana pasada? Pasaron a ser fuerzas económicas, pasaron a tener poderío económico, los cuales generaron nuevas causas de conflictos, nuevos contextos de guerras, ya que estaba un interés mucho más grande que el interés cultural. Tenemos que recordar que hasta antes de este sistema mercantilista, las guerras se habían dado principalmente por intereses culturales, porque tu religión era más fome que la mía, porque tu religión era más buena que la mía, por eso se daba la guerra antes de todo esto. Pero ahora empieza a haber un nuevo contexto de guerra, y este contexto va a ser el contexto económico, amigo. El dinero, el sucio dinero, va a estar dentro de los intereses económicos de toda la gente, ¿cierto? Perdón, dentro de todos los estados, y las guerras se van a empezar a producir dentro de este contexto. Me estoy quedando seco, necesito un vasito con agua. ¿En qué estaba yo? Y eso, pues bueno, las guerras, tenemos que recordar que hasta el día de hoy tuvimos la Primera Guerra Mundial el siglo pasado, tuvimos la Segunda Guerra Mundial el siglo pasado, tuvimos la Guerra de los 30 años en este contexto, entonces tuvimos muchos procesos de guerra que se dieron por intereses económicos. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de este sistema mercantilista? Primero, una gran influencia en la economía, perdón, una gran influencia de los gobernantes en la economía, lo cual el liberalismo clásico vendría después a deslegitimar, ya que mientras más intervención estatal tenemos dentro de una economía, más posible va a ser de que haya, ¿cómo se llama esto? eh, Burocracia política. Y esto va a decir que va a tener que pagársele a más gente este sistema burocrático, la gente se va a poner más cómoda y la economía va a decrecer. Eso es lo que propone el sistema liberal clásico. Y es algo que está todavía a puertas porque estamos en el sistema mercantilista.
ay, chiquillos, la economía es tan complicada. O sea, yo entiendo la economía y me gusta este rama, pero explicarla se me hace muy complicado, amigo. Pero por favor, entiendan eso que para mí se me hace complicado, así que si quieren investigar sobre este tema bajo su propia cuenta, les recomiendo que lo hagan, porque en ese aspecto lo reconozco. Estoy medio débil explicando este tema de la economía y les explico también la razón. Pero también tengo todo anotado. Entonces, el mercantilismo, ya para ir definiéndolo de forma teórica, es un conjunto de ideas y prácticas económicas que se sustentan en la acumulación de metales preciosos para enriquecer el Estado. Es decir, que mientras más dinero, mientras más oro tengo yo, más fuerte va a ser mi Estado. Tiene todo sentido del mundo, ¿cierto? Si todos sabemos que el oro es caro. Entonces, en esa época todos querían acumular oro. Y resulta que España se convirtió en superpotencia gracias al oro que teníamos en América. Política que busca proteger la producción interna para conservar las riquezas al interior del Estado. Sistema económico que atiende al desarrollo del comercio, principalmente al de exportación, y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de la riqueza. Eso es súper importante. El mercantilismo se basaba en la intervención estatal en la economía de manera... ¿Cómo, perdón? El oro que se vinieron a robar de América. El oro que se vino a robar de América, exacto. Entonces, el asegurar una balanza comercial favorable para acumular el oro y la plata dentro del Estado. Esto significaba estimular la producción interna para poder exportar más de lo que se importaba. Chicos, y con este ejemplo yo creo que les va a quedar más claro. Eh, en esta época empezó a crearse lo que fue el patrón oro. ¿Alguien sabe lo que es el patrón oro? No. Bueno, yo les explico. Si ustedes se preguntarán por qué el dinero, yo creo que a todos se les ocurrió esta idea, ¿por qué no, si la economía está mal, por qué no se produce más dinero y así todos estamos bien? ¿Alguien podría explicarme por qué no podemos hacer más dinero del que tiene Chile? ¿Qué pasaría si yo empiezo a generar mucho dinero? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? Se desvalúa. Dejaría de tener valor, ¿Y por qué dejaría de tener valor? ¿En base a qué? porque ya tener mucho y tener tanta la facilidad de hacer más dinero ya dejaría de tener su valor. ¿Y quién rige eso? ¿Por qué se rige eso? Por un sistema económico, porque según nosotros el sistema puede estar mal económicamente, pero al No es tan final está fácil. bien, solamente que nos tienen que tener controlados de alguna forma. Pero es que, por ejemplo, ¿cómo calculamos el dinero que puede haber circulando en Chile? Porque podríamos decir que, mira, tiramos esta plata porque sí. Pero no, pues, ¿cierto? Tiene que haber una razón por la cual está el dinero que hay en Chile, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo de que esto sea así. Porque si nos guiáramos por la suerte, estaría todo mal, pues, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le da el sentido de que el dinero que hay en Chile sea el dinero que hay en Chile? Y no haya más, y no haya menos. ¿Se lo habían preguntado alguna vez? Bueno, todo esto parte a través del mercantilismo y aparte del patrón oro, ¿ok? La gente empezó a darse cuenta de que tú no podías decir que tú tienes dinero porque sí, no podías inventar de alguna manera el dinero. Tenías que asegurar que el dinero que tú tenías era acorde a la calidad de vida o a la calidad de tu imperio. Entonces, por ejemplo, si tú tenías más oro, tú podías pagar más dinero y podías dar más fe del dinero que estabas Profe, pagando, ¿sí? ahí fue cuando el oro empezó a ser como una cantidad, ¿cierto? Como Sí, que una cantidad de oro valía tanto. exacto. En esta época del mercantilismo empezamos a utilizar el sucio dinero. Aquí en esta época del mercantilismo se dejó de intercambiar vacas por ovejas. Aquí en el mercantilismo se empezó a formar los estados literalmente con dinero como nosotros los conocemos en la actualidad. Y resulta, chicos, que este patrón oro va a ser el cómo se va a empezar a regir la economía. Si uno, ojalá algún día vayamos, si uno va al Banco Central de Chile, te hacen la visita todo bien y te cuentan de que dentro, y también te muestran todo el oro que hay literalmente acumulado en el Banco Central de Chile. Y este oro son lingotes de oro pesados, ¿cierto? Que cuestan miles de millones de pesos. Y basándose de alguna manera en este oro que tenemos nosotros acumulados, nosotros podemos decir, este oro vale tanto dinero. Por lo tanto, nosotros podemos circular este dinero alrededor de todo Chile basándonos en estos lingotes de oro que nosotros tenemos en el Banco Central de Chile. Y eso es principalmente el sistema mercantilista y el padrón oro y cómo empezó a funcionar la economía en aquella época en donde empezaron a surgir estos grandes imperios. Pucha, al final me puede explicar muy bien. Bueno, espero que les haya quedado claro. Entonces seguimos. Eh,
La política económica dominante en aquel periodo sostenía que el poder económico de una nación se basaba en la acumulación de metales preciosos y propugnaba el proteccionismo y la intervención del Estado en la economía. El mercantilismo dominó en una época en que los estados se veían involucrados en enormes gastos, que crecían a medida que se multiplicaba la burocracia administrativa y el tamaño de las necesidades logísticas de los ejércitos. Recuerden que los ejércitos también están de la mano siempre con esto. Si uno no tenía el poder económico para poder subyugar a un imperio, siempre podía subyugarlo mediante la fuerza, que era el poderío de los ejércitos. Pero tenemos que recordar que eso siempre es la última solución, ¿cierto? La guerra es lo peor que le puede pasar al mundo, amigos. No hagan la guerra. Entonces, súper importante. Con la adopción del mercantilismo, los reyes y sus ministros tendieron a tomar medidas proteccionistas, alzando las tarifas aduaneras y prohibiendo la importación de productos que se elaboraran en el país. En algunos casos, el gobierno se apropió de ciertas actividades económicas, estableciendo monopolios. Por ejemplo, en Chile tenemos un monopolio de alguna actividad económica. ¿Qué ¿Qué materia? dijo? ¿En Chile tenemos el monopolio de alguna actividad económica? Sí, ¿Qué es de todos los chilenos? ¿Qué materia prima es de todos los chilenos? El cobre. El cobre, exacto. Entonces nosotros podríamos asignarle un valor en dinero al cobre para todos los chilenos. Sí, y por lo tanto ahí tenemos otro indicador de la economía. Los indicadores de la economía en la actualidad ya no son solamente el oro como era en esta época, sino que ahora tenemos la economía, tenemos el ingreso per cápita, tenemos el Producto Interno Bruto, tenemos las materias primas que producimos, entonces tenemos diferentes indicadores económicos que nos permiten decir que el dinero de Chile vale tanto, ¿cierto? Y regularmente para nuestros intereses económicos, y como Estados Unidos es la fuerza económica más predominante cerca de nuestro mapa geopolítico, nos solemos comparar nuestro dinero con el de Estados Unidos. Pues, por ejemplo, Chile, el dinero chileno vale X cantidad de dólares. El dinero qué sé yo, de Argentina vale X cantidad de dólares. Basamos nuestra economía en la economía del imperio más grande porque son los que tienen mayor poderío económico. Entonces, eso lo usamos como indicador económico de crecimiento. Súper importante igual, para que lo tengan en consideración. Entonces, una de las consecuencias fundamentales de este mercantilismo fue el fomento de la producción industrial y la agrícola. Tenemos que recordar que como tenemos un sistema proteccionista, los reyes invirtieron mucho dinero, literalmente apostaron, porque invertir es apostar, mucho dinero, pero apostar con inteligencia, ¿cierto? ¿Por qué estoy apostando todo este dinero a todo esto? En la actividad industrial y la artesanal, ¿cierto? Los tipos le aportaron a su propia economía, ¿cierto? Incentivando, qué sé yo, probablemente con bonos, probablemente con créditos, etcétera, ¿cierto? Así para fortalecer su propia artesanía y su propia industria, y también su propia agricultura, ¿cierto? El mercantilismo se caracterizó, esto lo tengo acá, se caracterizó por los siguientes elementos, generando las consecuencias para la sociedad de las épocas que se presentarán a continuación. Una gran influencia de los gobernantes en la economía de los estados. Ustedes dirán, o sea, aquí yo creo que me gustaría que ustedes opinen. ¿Qué es más importante? ¿Que el Estado intervenga en la economía más o menos? ¿Es importante que el Estado intervenga en la economía? sí. Ni idea. Sí. Sí. Ahora, ¿es importante que intervenga mucho en la economía? La idea es que se intervenga de alguna forma que sea como, ¿cómo decirlo? No equitativa, pero que sea es que no, pucha, no sé cómo explicarlo. Qué No difícil. tengo la palabra como para explicarlo para que sea de una forma justa, porque tampoco pueden no intervenir, porque tienen que tener un control ellos Exacto. de la plata, no nosotros. Porque ¿qué va a pasar si, por ejemplo, no hay intervención estatal? La gente que son los privados puede de alguna manera manipular, ¿cierto? Decirle a la gente, no, sí, mira, mi empresa está ganando todo este dinero, y en verdad está ganando mucho más dinero de que el tipo está diciéndole a la demás gente que está ganando. Entonces también puede pasarse eso, entonces el Estado ahí tiene que estar regulando. Pero ¿qué pasa si tenemos a mucha gente en el Estado investigando eso? Esa gente va a querer que le paguen. Entonces el Estado va a tener que invertir mucho en regulación y no va a poder de alguna manera salvaguardar la economía del resto del lugar. Es complicado, chiquillos, es súper complicado y nadie tiene una fórmula en la economía, porque si no estaríamos todos en un mundo feliz, ¿cierto? Y estamos claros que eso no es así. Entonces, nadie tiene la fórmula económica correcta.
Ahora bien, existen políticas, existen partidos políticos que comparten ciertas ideas, las cuales uno puede criticar y puede apoyar o estar en contra. Y eso, amigo, es la democracia. Entonces, por eso es súper importante que ustedes también sepan sobre estos temas, para que tengan una propia opinión sobre estos temas. Pero aquí no quiero opiniones porque estamos hablando de historia, y en la historia tenemos este sistema mercantilista que primó en esta época. Entonces, tenemos esta gran influencia de la economía de los gobernantes en los estados. La única forma de producir el crecimiento de la economía de los estados era que el gobernante se encargara de dirigir las temáticas económicas, ¿cierto? Porque si no, no había un rumbo, no había un rumbo correcto. Tenemos que recordar que el sistema feudal que tenían antes era mucho más específico y era mucho más, ¿cómo decirlo? Era mucho más injusto, se podría decir, por el mismo ejemplo que les acabo de dar yo con la empresa, por cierto. Cuando la empresa no tiene regulación, cuando el emperador en el sistema feudal no tiene regulación, se producen estas situaciones, ¿cierto? En la cual la gente se aprovecha de la otra solamente porque tiene más dinero que la otra, lo cual está súper mal. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. ¿Qué más tenemos en esta época del mercantilismo? El incentivo de la industria artesanal y el incentivo de la industria de la agricultura, ¿cierto? Los tipos empezaron a dar créditos. Aquí se generan los famosos créditos. Yo creo que, pregúntenle a sus papás si los créditos son buenos o son malos. Yo creo que los van a mirar y les van a decir, no sé, la verdad no sé si el crédito es bueno o malo, porque a veces ayuda, a veces no, todo depende de cómo yo invierta el dinero que acabo de pedir en ese Son crédito. malos. Entonces, como les digo, bueno, hay gente que dice que son malas, pero sí, porque son malos porque de alguna manera les hacen pagar a ustedes también impuestos por ese dinero que son a veces brutales. Entonces ahí también uno tiene que saber darse cuenta de esas cosas. Pero los impuestos de alguna manera están, o se cree que están para ayudar a la gente. Muchas veces también se critica la labor de los bancos, pero los bancos también se crearon con la intención de ayudar a la gente. Ahora bien, cómo el propio ser humano se aprovecha de esas situaciones es otro tema, y es súper debatible, chiquillos. Como les digo, aquí no hay buenos o malos. Entonces, la utilización de diferentes mercados económicos a un Estado también. ¿Qué más? Y yo creo que es lo principal del mercantilismo y es la gran piedra angular que vendría a cambiar después la Revolución Francesa, sería impulsar la exportación de productos y la obstaculización de la importación de bienes extranjeros. ¿Qué pasa con esto? Los tipos priorizaban su economía interna, ¿cierto? Hacían incrementar su propia economía, la hacían crecer ellos mismos, pero los tipos no querían que la otra gente, eran egoístas con sus vecinos, con los países vecinos. ¿Y esto qué iba a provocar en los países vecinos? Que ellos también se picaran con estos tipos que estaban produciendo mucho y se pusieron ellos mismos a cobrar más impuestos y a crecer su propia economía. Entonces como que se crean burbujas egoístas de estados, ¿cierto? Compitiendo entre sí y no colaborando entre ellos. Entonces, esto, problema de crecimiento económico, va a generar dos monstruos gigantes de la economía que probablemente van a terminar peleando en una guerra. Y producto de eso se producen las guerras como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mercantilismo también tenía fallas y también tenía problemas, los cuales desembocaron en todo este tema de la guerra. Pero eso es una historia mucho más adelante. Nosotros estamos hablando de las bases del sistema económico que rige la actualidad. Entonces, ahí tenemos esto, ¿cierto? Tenemos la exportación de productos internos y la obstaculización de importación de bienes extranjeros. Los tipos querían acumular muchas cosas, pero no querían ceder nada. Y al final de cuentas, todos sabemos que todo tiene que ser más o menos equivalente en el intercambio, no solamente de la economía, sino que de la vida, creo yo. Entonces, eso. Y eso principalmente con el mercantilismo, chicos. Yo creo que voy a hacer otra clase, la próxima clase va a seguir siendo mercantilismo porque me interesa que les quede clarísimo y no me sé explicar bien esta materia, porque es difícil. Entonces, eso principalmente. Espero que estén muy bien. Después vamos a tener consejo de curso, así que los veo a las 8. Y eso pues, que se me cuidan y nos vemos más ratito.